Les voy a pedir, hermanos, por favor, si podemos ir al Salmo 29. Salmo 29. Cuando lo tengan, al menos díganme un amén. Perfecto. Dice, es un salmo que cuenta el poder y la gloria de Jehová. Y es un salmo de David. Y dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda a los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y este salmo es precioso y tiene una particularidad que seguramente han notado. Dice muchas veces voz de Jehová. Y si buscamos la raíz hebrea de voz, que es kol, significa bramido, significa trueno, significa algo tan fuerte, un sonido tan fuerte que no lo podríamos explicar. Y también, si vemos en el versículo 9, mentira, en el versículo 10, perdón, dice, Jehová preside en el diluvio, ¿no? Y el diluvio, en el Antiguo Testamento, era un símbolo, ¿no?, de lo que es el juicio, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, y decía, este salmo es precioso. Y muchas veces lo escuchamos o lo leemos y decimos, amén. ¿Cuánto es el poder de Dios? ¿Cuánto es la gloria de nuestro Señor? Y decía, es enorme su voz. Porque dice, desde el versículo 4, dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, quebrantó los cedros, dice. Y yo decía, muchas veces decimos de este salmo, amén, y amén, y amén, y amén. Pero yo digo, en cuanto a la voz de Jehová, ¿cuántas veces tenemos la voz de Jehová y no queremos oírla? ¿O cuántas veces buscamos su voz y al estar alejados, aunque sea un miligramo, estamos alejados, un centímetro, perdón, estamos alejados, nadie se dio cuenta, estamos alejados, no reconocemos su voz? O si no, ¿cuántas veces directamente ni buscamos ni oímos su voz? Así que este pequeño mensaje, pero voy a tratar de ser rápido, lo titulamos Tan solo su voz. Y vamos a ver como tema 3 consejos. Pueden ser más, ¿no? Pero solamente vamos a ver 3 consejos. 3 consejos que provienen de la voz de Jehová. El primero de ellos, y pido que aquí me acompañen a 1 Samuel, capítulo 8. El primer consejo que vamos a ver es escuchar a la voz de Jehová para tomar decisiones. Qué difícil, ¿no? Cuando más o menos todos lo tengan, por favor, amén. Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, acá dice, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y hagamos un paralelo aquí. Aquí, pobre Samuel, ¿no? Lo tildan de longevo, ¿no? Lo tildan de ancianito, ¿sí? Pero acá hay algo
que quizás no lo vemos así al pasar, pero ellos estaban pidiendo un rey, ¿sí? Jehová estaba dando su palabra a través de jueces, ¿no? Estos jueces eran hombres que Dios los ponía, ¿sí? Recordemos que ellos venían de Moisés, de Josué, muerto Josué, vinieron los jueces, y ellos no les dicen, queremos otro juez, no queremos a tus hijos, lo cual sería algo un poco más loable. Pero les dice, y dijeron, he aquí tú has envejecido, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, ¿sí? Y yo lo leí y decía, esto es una excusa perfecta, ¿no? Es una excusa perfecta, camuflada, ¿sí? Con una lógica racional, ¿no? Porque podemos perfectamente decir, bueno, era una verdad, era algo cierto de que Samuel ya estaba grande, ¿sí? Pero ellos querían ser igual que las naciones, ¿sí? Ellos decían, con una desfachatez enorme, decían, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero ya tenían estos jueces, ¿verdad? Pero ellos insistían en esto. Y dice, pero esto, que querían juez, no agradó a Samuel, versículo 6, no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? Oró a Jehová. Él oró a Jehová y Jehová le dijo, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y desde el versículo 9 dice, ahora pues, oye su voz. Le dice, oye la voz del pueblo, mas protesta solemnemente contra ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y les dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido. Y acá Samuel le empieza a decir y a nombrar todas las cosas que el rey iba a hacer con ellos. Si ellos querían algo, querían un deseo en su corazón, bueno, Samuel les dice, esto va a pasar. Versículo 11 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros. Y no sé si pudieron imaginarse la crudeza de lo que está hablando Samuel. Le está diciendo, sus hijos van a ir en la batalla, van a ir a la guerra, y no van a ir detrás del rey, van a ir delante del rey. O sea, sus hijos van a ser peones, o sea, van a ser los primeros que van a morir, porque el rey va a ser el último. Y a veces, ¿no? A veces nos cuesta escuchar la crudeza, ¿no? A veces nos cuesta escuchar palabras dolorosas, ¿no? Pero a veces es mejor la crudeza que lleve una verdad antes que algo liviano, algo suave, que lleve una mentira. Y dice, versículo 12, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. En otras palabras les decía, no van a ser sus protegidos, van a ser sus esclavos. Pero seguía Samuel diciendo, versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará, dice, diezmará, y yo cuando leía diezmará, yo decía, bueno, acá Samuel les está diciendo sobre el bolsillo, ¿no? Y cuando alguien nos toca el bolsillo, ahí saltamos. Entonces dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y también dice sobre las posesiones, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, ¿no? Y era letal, ¿no? Lo que le estaba diciendo Samuel respecto a lo que iba a ser el deseo de su corazón, a lo que iba a ser el rey que ellos estaban pidiendo. Y dice también, diezmará vuestros rebaños y seréis, clarito, sus siervos. Y le dice algo muy importante en el versículo 18, que dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Les está diciendo, si ustedes siguen por este camino, si ustedes siguen con ese deseo, Jehová no va a responder cuando después estén clamando a él.
¿Y qué dijo el pueblo? Muy sensato. Dijo, dice, pero el pueblo no quiso oír, ¿a qué? A la voz de Samuel, que era el consejo que le había dado Jehová para que le diga al pueblo de Israel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. De alguna forma, este no, sino que habrá rey sobre nosotros, nos imita a nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros muchas veces decimos, bueno, no, yo decreto, yo voy a hacer esto. Yo lo quiero hacer. Está en mi corazón, yo lo voy a hacer. Pero está diciendo no. Le está diciendo no a la voz de Jehová. Le está diciendo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros, que dice, seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. En otras palabras era, queremos ser igual. Queremos ser igual que las naciones. Queremos seguir lo que está de moda, ¿no? Y somos, a veces, muchas veces, somos grandes imitadores del pueblo de Israel. Porque cuando el Señor nos dice que hagamos una cosa y estamos de acuerdo con eso, lo hacemos, somos los primeros en hacerlo. Ahora, cuando el Señor nos pide obediencia en algo que nos cuesta o en algo que no queremos dejar, y ahí nos resistimos y decimos, bueno, no es tan así. Y empezamos a buscar otros reyes que gobiernen nuestra vida, en vez de Jehová y su voz, su palabra. Y a veces caemos también en errores groseros y llegamos a decir, bueno, la palabra de Dios fue dada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento solo a los israelitas, ¿no? Y caemos en un error grave que en sí es una interpretación privada de las Escrituras, ¿verdad? Y llegamos a decir, bueno, hoy es el siglo XXI, hoy no sé si es tan así la palabra de Dios. Y empezamos a ir pervirtiéndonos, ir desorientándonos de la verdad absoluta. Y esto, a ver, yo lo miraba y lo reflexionaba y decía, bueno, el pueblo de Israel quiso esto, ¿no? Pero a la vez es que ellos escucharon todas las palabras que Samuel les había dicho. O sea, ya estaban advertidos. O sea, había consecuencias, estaban totalmente advertidos, pero ellos querían seguir, como muchos de nosotros. Y eso resulta, porque recordemos, el primer punto era escuchar a la voz de Jehová para tomar decisiones, ¿no? Ellos hicieron completamente lo contrario. Y Jehová concedió el deseo de su corazón. Les otorgó un rey. Y me hacía acordar a estas advertencias, ¿no? Me hacía acordar a cuando una conversación de un padre con un hijo, ¿verdad? Cuando el hijo dice, quiero esto, papá, y el papá le dice, no te conviene. Y el hijo dice, ay, pero papá, todos lo hacen, o todos lo tienen, o todos son así, ¿por qué yo no? Y empezamos a ver alrededor y decimos, quiero eso, cuando tu padre te está diciendo no. Y tu padre es el quien te aconseja, el quien te da todo, el que está ahí, ¿no? Y acá, en este caso, estamos hablando de Jehová, ¿sí? Y ellos insistían, seguían en su necedad. Ahora pido, por favor, que me acompañen a 1 Samuel capítulo 2. Vamos a ver el resultado, ¿no? de este deseo de su corazón. 1 Samuel capítulo 2, el versículo 1 dice, dijo Samuel a todo Israel, y aquí yo he oído vuestra voz. ¿Por qué les dice eso? Porque Jehová le había dicho antes, le había dicho, escucha a su voz, en el capítulo 8. Y dice, en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Y se empieza a repasar cada una de las victorias que tuvo el pueblo de Israel, ¿sí? Que tuvo el pueblo de Israel sin necesidad de tener un rey. O sea, imagínense eso, se está repasando todo, y está diciendo, bueno, ¿se acuerdan cuando pasó esto? Bueno, tuvieron victoria. ¿Por qué? Porque, ¿tuvieron rey? No. Y desde el versículo 12 dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis,
Lo mismo que el versículo 19 del capítulo 8. No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Y les dice algo frío, totalmente que te hiera. Y dice, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿No? Y yo me ponía a pensar y decía, qué ingratos que somos, ¿no? Muchas veces. Qué ingratos que somos dejando de lado a Jehová en nuestras decisiones. Qué ingratos que somos, siendo que Él nos bendice. Pero seguía diciendo, versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que has elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. En otras palabras decían, lo querían, insistían, se pusieron el caprichito, lo tienen. Esto es lo que tienen. Y dice, versículo 14, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien, le dice. Mas si no oyereis, ¿a qué? A la voz de Jehová. Y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Qué letal, ¿no? Y muchas veces no tenemos en cuenta esto cuando tomamos una decisión, sea pequeña, sea grande. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para que no muramos. Ahí les había caído la ficha, habían dicho, hicimos mal. Y dice, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey a nosotros, para nosotros. O sea, ahí les había caído la ficha de las consecuencias. Ahí, recién, ahí habían dicho, dejé de lado mi decisión a Jehová. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Sí, vosotros habéis hecho todo este mal. Nosotros, cuando tomamos una decisión que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es de acuerdo a la oración, a la reflexión en su palabra, hacemos todo ese mal. Y dice, pero con todo esto, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Y aquí está hablando de lo que es la misericordia de Dios. Está diciendo, está bien, hicieron mal, ¿sí? Pero síganle sirviendo con todo vuestro corazón. Y dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Por ellos, no. Por su grande nombre, dicen. Porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo, dice. Versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es letal. No sé, no me queda otra palabra que decir eso, porque les habla de la misericordia de Dios, les habla de la fidelidad de Dios, cosas que nosotros no tenemos fidelidad ni los unos para nosotros a veces, ¿no? Y les dice, no teman, ya hicieron este mal, no se puede remediar, ahora sirvan a Dios. Y dice algo que también es importante, porque en el versículo 21 dice, no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y muchas veces no oímos a la voz de Jehová, porque estamos buscando nuestro provecho, porque estamos buscando vanidades, que, como dice acá, no son ni provechosas ni nos libran de ningún problema, pero las buscamos igual. Y buscamos eso antes de darle un lugar, antes de darle el lugar principal a Jehová en nuestras vidas. Y muchas veces buscamos cosas que a los ojos son buenas. Buscamos, por ejemplo, tener un ascenso en el trabajo o tener un mejor trabajo. Y nos parecemos un poco también al pueblo de Israel en este sentido. Porque ellos, como nosotros, tienen, y ellos tenían, a quien los protegiera, ¿sí?
pero ellos querían depositar toda su confianza en un trabajo mejor, o en un ascenso. ¿Para qué? Para que les supla las necesidades y aún más, ¿sí? Ustedes piensen con una cabeza de que nos pasa esto tan a menudo, ¿sí? Pero no lo vemos. Y ellos y nosotros tenían ese rey que es Jehová, que los protegiera, les supla, los amara, no necesitaban más nada. Pero ellos y nosotros muchas veces nos vamos y nos volcamos a una vanidad, ¿no? A algo que a los ojos es bonito, y la verdad es bonito. No estoy diciendo que un ascenso en un trabajo o un mejor trabajo sea algo malo, ¿no? Es algo bueno, pero si no es con un corazón que está dispuesto a oír a la voz de Jehová, es un corazón que busca vanidad. Del mismo modo, a veces buscamos hacer una familia o expandir una familia, ¿no? Y decimos, bueno, esto va a llenar mi corazón. Esto va a ser algo que me va a dar alegría, que me va a dar gozo, y sin duda te va a dar alegría, te va a dar gozo. Pero, salud. Pero el Señor es lo primero que nos tiene que dar gozo, es lo primero que nos tiene que dar alegría, antes de buscar eso, ¿sí? Y quizás no queremos obedecer a Dios, o depositamos todo nuestro tiempo, anhelo y esfuerzo en cosas que son buenas, ¿sí? Porque no estoy diciendo que la familia es mala, que el trabajo es malo, son buenas, ¿sí? Pero es un corazón desviado el que busca eso. Es un corazón que no quiere oír la palabra de Dios, no quiere oír los tiempos de Dios, no quiere oír la voluntad de Dios. Lo único que quiere es buscar su propia vanidad. Así que este es el primer punto de escuchar a la voz de Jehová para tomar decisiones. Y ahora vamos al segundo punto, que es escuchar a la voz de Jehová para no autoengañarnos. Y les pido por favor que vayamos a Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. En aquel entonces el rey de Babilonia estaba haciendo guerra contra Israel. Y dice, desde el versículo 1, Jeremías capítulo 42, dice, vinieron todos los oficiales de la gente de Edatán, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra, les dice. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien, les dice. Y uno le diría, bueno, están tomando las decisiones, ¿sí? Pensando en Jehová, pensando en que primero tenían que escuchar a la voz de Jehová para decidir algo, ¿sí? Y dice, versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, versículo 9, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste, para presentar vuestros ruegos en su presencia. Y les dice, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y les dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia. Ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él, el rey de Babilonia, tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres,
no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Y repito, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar a Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que tenéis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Y les dice, clarito, todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Más clarito imposible, ¿no? Ellos pidieron consejo, hicieron bien. Dijeron, bueno, voy a pedir consejo, voy a hablar al profeta Jeremías y le voy a decir, Jeremías, ruega por nosotros, somos poquitos, ¿sí? Ya verdaderamente hemos sufrido un montón. Estamos en esta contienda, en esta guerra, y no podemos salir sin la palabra de Jehová. Entonces ruega por nosotros. Si Jehová, y les dice, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Ahora les pido por favor que vayamos al capítulo 43. Capítulo 43, versículo 1. Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Joanás, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y yo decía, ¿qué pasó? Y si ustedes ven cómo está escrito los primeros versículos, en el versículo 1 dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos. ¿Y por qué hace esta aclaración? Dios de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban pidiéndole con ruego a Jeremías, le dijeron, capítulo 42, versículos 2 y 3, dice, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios. Y aquí la palabra de Dios es concreta porque está diciendo, no soy Dios solo de Jeremías, soy Dios de ustedes también. Por eso dice, Dios de ellos, les dice. ¿Y qué estaba pasando acá? ¿Qué había en el corazón de ellos que, habiendo dicho y casi dado su palabra, diciendo, sea bueno, sea malo, vamos a obedecer? Y ellos dijeron, no, mentiras dices. Al profeta de Dios le decían, mentiras dices. ¿Qué había pasado? Ellos, a pesar de que habían buscado el consejo de Jehová, a pesar de que habían buscado ver la voluntad de Jehová, ellos ya habían tomado una decisión en su corazón que era anterior y más fuerte que pedir este consejo. Y es algo que me hace pensar, ¿no? Haciendo un paréntesis, me hace pensar, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran obedecido, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios nos muestra esto, ¿no? Que también es de ejemplo para nosotros en cuanto a que muchas veces decimos, bueno, no, sí, yo la verdad que sobre este tema he buscado la voluntad de Dios, pero quizás inconscientemente hemos tomado una decisión que fue anterior a buscar eso, a buscar la palabra, la verdad de Dios. Y lo único que hacemos es resistirnos. ¿Para qué? Porque pasa muchas veces de que pedimos quizás un consejo, ¿no? Y decimos, a ver, vamos a pedir un consejo a un hermano fiel y demás, y el hermano fiel nos dice qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que deberíamos hacer en cuanto a las cosas del Señor, y decimos, mentiras dices. No te quiero ir, salí de acá, equivocado estás, equivocada estás.
¿no? Pero en realidad nos estamos autoengañando, ¿sí? Nos estamos autoengañando porque pensamos que buscamos la voluntad de Dios, pensamos que estamos siendo buenos hijos de Dios, pero en realidad esa decisión ya la hemos tomado y no hemos puesto a Dios primero. Y yo me imagino también la cara de Jeremías, ¿no? Diciendo, ¿para qué me vinieron a consultar? 10 días pasó. 10 días pasó, les dije, porque yo no hice nada. Era un mensajero. Les dije lo que Jehová quería hacer con ustedes. Ustedes me dieron su palabra. Sea bueno o sea malo, obedeceremos. Pero, mentira, le dije. Y no solo así. Cuenta la palabra de Dios que ellos no obedecieron a lo que Jeremías les había dicho, sino que se fueron, se apartaron hacia Egipto, pensando que iban a estar mejor, pensando que iban a estar protegidos. Era la decisión más lógica para ellos. Quedaban unos pocos, quedaban apenas unos israelitas. ¿Y qué pasó? Dijeron, bueno, vamos a Egipto, porque allá no nos va a encontrar el rey de Babilonia. Vamos. Y se llevaron a todos los hombres soberbios que hablaron a Jeremías, se llevaron a los niños, a las mujeres, y también cuenta la palabra de Dios que se llevaron a Jeremías y a Baruch. O sea, también, Jeremías y Baruch, aunque seas mentiroso, te llevamos, porque somos de corazón bondadoso. ¿Sí? Pero, y dice el versículo 7, y entraron en tierra de Jehová porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y dice, clarito, no obedecieron a la voz de Jehová. Y me mata, ¿no? Porque era algo tan amoroso como el Señor les estaba hablando a ellos. Era algo tan precioso como les estaba diciendo, porque le decía, versículo 11 del capítulo 42, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Esta porción debería haberles bastado. Debería haberles bastado en su corazón y tener confianza de que el Señor de los señores, el Rey de reyes, los iba a proteger. ¿Sí? Pero no tenían esa confianza, al igual nosotros, ¿no? No tenemos plena fe en el Señor y muchas veces decimos, bueno, lo más lógico es que yo me vaya a Cristo. Lo más lógico es que yo tome esta decisión. Pero no estamos teniendo la fe plena en el Señor. Y dice, esta decisión ya tomada, ¿no? Esta decisión anterior y más fuerte que buscar al Señor, porque realmente buscaron al Señor, le dijeron al profeta Jeremías, ruega por nosotros, ruega a Jehová por nosotros, pero le dijeron Jehová tu Dios. Los desconocieron. En esas palabras desconocieron que Jehová podía gobernar sus vidas, ¿sí? Pero, a ver, ellos en realidad también pensando, ellos indirectamente no querían escuchar la voz de Jehová. Ellos querían externamente escuchar la voz de Jehová. Y uno diría, ¿cómo externamente? Muchas veces decimos, bueno, hermano, ora por esto. Y el hermano, ora, qué sé yo. Y después, cuando dice, bueno, tome una decisión, le decís al hermano que le dijiste, ora por mí, tome una decisión. Ah, bueno, ¿cuál decisión? Me voy a Egipto. No quiero escuchar la voz. Con esto, estoy acá ejemplificando, no quiero escuchar la voz de Jehová. Lo único que quiero es aceptación. Lo único que quiero es tener la razón. Lo único que quiero es que mi decisión, la que yo tomé, que fue anterior y más fuerte que escuchar a la voz de Jehová, lo único que quiero es que me digan, dale, Dios está con vos. Lo único que quiero es eso. Y es algo tan grave, el autoengaño, es algo tan dañino a nuestra vida cristiana, que deberíamos tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Y pobre, ¿no? Se enojaron con Jeremías, ¿no? Y yo decía, ¿qué tenía pobre que ver? Y decían, mentiroso eres. Mentiroso eres. Vos querés que todos estemos muertos. Vos querés que no haya ninguno de nosotros. Y Jeremías era quien venía día a día dando palabra de Dios para que ellos
Dejen de mirar a las vanidades de su corazón y se vuelquen a mirar a Jehová. O sea, cuánto amor, ¿no?, tenía Jeremías para con ellos. Rechazado un montón de veces, ¿no?, despreciado, pero mentiroso eres. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua y decir, antes de escuchar un consejo, decir, bueno, quiero que ese consejo leerlo acá, en la palabra de Dios. Si ese consejo está acá en la palabra de Dios, este consejo es sabio, ¿sí? Y eso es el filtro que nosotros tenemos que hacer. Y no decir, bueno, estás equivocado, estás equivocada, mentiroso eres. Y muchas veces decimos, llegamos al grado de herir a otro hermano con esto, solamente porque queremos que nos dé la razón, solamente queremos aceptación de nuestra decisión. Y nos autoengañamos y decimos, pero Dios y su palabra me quiere bendecir. Y en verdad, Dios y su palabra te quiere bendecir, pero si obedeces, ¿sí? Y muchas veces decimos, bueno, yo la verdad que lo voy a hacer igual. Yo la decisión que tomé la voy a hacer igual, le cuesta a quien le cueste. El que me diga, Dios está contigo, va a ser mi amigo, y el que me diga, no, eso no le agrada al Señor, le voy a decir, estás equivocado, es un mentiroso. ¿Sí? Y la verdad que es feo eso. Porque el Señor verdaderamente quiere bendecirnos. El Señor, a ver, hermanos, el Señor quiere bendecirte, quiere bendecirnos, pero nunca vamos a poder obtener alguna de las bendiciones del Señor si no le obedecemos, si no estamos cerca de Él, si no conocemos su rostro. Y no es algo poético, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no, sí, el rostro de Jehová es precioso y demás. Pero tenemos que estar reflexionando tanto en la palabra de Dios. Y digo tenemos porque a mí también me cuesta, ¿sí? A mí también me cuesta tomar decisiones, ¿sí? Apartar mi corazón de tomar una decisión apresurada y decir, Jehová, vos decidí y yo obedezco. Es muy difícil esto. Y muchas veces en ese autoengaño decimos, bueno, no, yo oré por esto. Yo estuve orando y muchas veces el tiempo que decimos de orar es un tiempo escueto, porque ellos esperaron 10 días. Seguramente me los imaginaba diciendo, bueno, ¿cuándo va a venir Jeremías para decirnos algo de Jehová? ¿Cuándo? Y pasaron 10 días, solamente 10 días. Nosotros a veces ni siquiera esperamos unas horas para tomar una decisión. Y a ver, hay una realidad que es la realidad que vivimos en el mundo de hoy. En el mundo de hoy tiene que ser todo ya. Te piden una respuesta, y ya. Te piden esto, y ya. ¿No? Y yo decía, entonces, ¿cómo puedo articular, escuchar la voz de Jehová para tomar una decisión y no irme en los tiempos del mundo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿No? Entonces yo ponía un ejemplo y decía, bueno, a ver, por ejemplo, me sale un trabajo en el exterior. Estamos haciendo ejemplos, ¿no? Un trabajo en el exterior, ¿no? Y me dicen, bueno, en 2 horas decime la respuesta, ¿no? Uno diría, trabajo en el exterior. Eso es otra moneda, ya valemos de eso, vamos de base de eso, todos se ponen contentos, ¿no? Pero yo decía, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Me postro y digo, ay Señor, decime ya, en estas 2 horas. Decime, por favor, ¿qué es lo que tú quieres? Decime, en 2 horas. Y nos recordamos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ni son los tiempos del mundo. No recordamos eso. Y queremos decir, bueno, dale, apúrate. Como seguramente le decían a Jeremías, que se apure, ya son 10 días, pasó más de una semana. Y dale, por favor, decime ya, en 2 horas, 1 hora 58, ¿qué es lo que tú dices? Y yo decía, bueno, no podemos vivir así. No podemos decir, bueno, no, el tiempo del mundo es lo que me gobierna a mí. El tiempo ya es lo que gobierna a mí, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿cómo puedo articular yo el tomar una decisión con el consejo de Jehová? Y yo decía, bueno, no, en realidad me tengo que postrar yo, me tengo que humillar yo más veces, muchas más veces, para que el Señor
esté conmigo más veces. Porque muchas veces buscamos al Señor cuando hay una decisión así. Cuando decimos, bueno, a ver, respóndeme, me está pasando esto. Tengo este trabajo, por ejemplo, tengo este trabajo en el exterior. Quiero ya, decime. Pero no debería ser así. Si nosotros estaríamos día en día orando, buscando la voluntad del Señor, reflexionando en su palabra y aplicando su palabra, verdaderamente tendríamos quizás una pizca de la sabiduría de Dios. Y una pizca para decir, al Señor le agrada esto. Pero no. Y yo decía, qué triste, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos en este mundo. No podemos escapar de eso. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago? Yo decía, ¿cómo hago para hacer esto? Está bien, los tiempos no son los tiempos del mundo, son los tiempos de Dios. Me tengo que aferrar a eso y obedecer a eso. Pero yo digo, ¿y a mí? Y te pones en el corazón, ¿no? Que decís, bueno, pero yo necesito quizás este trabajo, yo quizás quiero esta familia, quizás quiero algo, ¿no? Y digo, ¿y a mí? Y el tiempo, y mi tiempo, ¿no? Y el tiempo a nosotros se nos pasa, somos neblina, verdaderamente. Yo hace 2 días pensé que tenía 28 y ahora tengo 30. No sé qué pasó. No sé qué pasó, ¿sí? Pero yo decía, el tiempo pasa, ¿no? Y nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, el tercer consejo es escuchar a la voz de Jehová porque es fuente de esperanza. Y les pido, por favor, que me acompañen, y ya más o menos terminamos, me acompañen a Job, capítulo 36. Recordemos que Job había perdido dolorosamente a su familia, sus posesiones, hasta su salud. Y Eliú, un amigo fiel, le dice algo que es contundente. Capítulo 36, versículo 24. Le dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Le dice, los hombres todos la ven, la miran, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Y dice, y empieza a utilizar la figura del clima, ¿no? Para evidenciar que tenemos un Dios tan presente y tan grande, y le dice, versículo 27, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina a las nubes, goteando ¿en qué? En abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Y dicen, bien que por esos medios castiga a los pueblos. Aquí está hablando de la justicia de Dios, ¿no? Porque trae bendición y dice, bueno, da en abundancia, ¿no? El agua, que es algo tan necesario, da en abundancia, pero dice, bien que por esos medios castiga a los pueblos. Y habla de la justicia. Y dice, pero a la multitud él da sustento. Y dice, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo a aquellas. Y dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y acá Eliú lo vive tan fuerte, ¿no? Lo vive tan fuerte esto que dice, capítulo 37, versículo 1, dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Y dice, oíd atentamente el estrépito de ¿qué? De su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella dice, brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna, a los aguaceros torrenciales, así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra.
bellas palabras les dice Dios, ¿verdad? Bellas palabras. Y uno diría, ¿qué tiene que ver con esperanza? ¿No? Y muchas veces, ¿no? No buscamos oír la voz de Jehová. Y muchas veces también ni siquiera las reconocemos, ¿no? Porque estamos autoengañados, ¿no? Autoengañados con una vanidad pasajera, porque de por sí las vanidades son pasajeras, ¿eh? O sea, las vanidades no son eternas, las vanidades, lo primero que son las vanidades son pasajeras. Y Eliú en esta pequeña porción cuenta esta presencia de Dios. ¿En qué? En el clima. ¿No? Y uno diría, bueno, el clima está bien. Está bien, ahora parece, no sé si sigue, pero ayer estaba todo con niebla, parecía que no se veía. Vos saludabas y el vecino no te miraba. Era como, pero bueno. Pero les dice algo de la visibilidad y la presencia de Jehová, que dice que el hombre puede verlo, el hombre puede sentirlo, y el hombre, en esta ocasión, cuando hablamos de la voz de Jehová, puede oírlo. Y el versículo 33 del capítulo 36 dice, el trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y yo me imagino al Señor viendo cómo el pueblo de Israel quería irse a Egipto, viendo cómo el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey para que lo juzgue, al igual que las naciones. Y yo decía, ¿cómo debe ser la ira de Dios? ¿Cómo debe ser el enojo de Dios en cuanto a esto? Y yo decía, bueno, si acá Eliú lo estaba diciendo que la tempestad proclama su ira contra la iniquidad y el trueno declara su indignación, yo decía, debería ser millones de truenos, millones de tempestades, ¿no? O sea, imaginemos eso, millones de truenos, millones de tempestades. Cae un trueno y muchas veces decimos, bueno, empezó a cerrar la ventana porque se viene la tempestad y es uno, ¿sí? Y es solamente el sonido de su voz. No quiero imaginarme cómo es la ira de Dios con su mano, con su pie, y es solamente la voz, que es similar a un trueno. Y como vimos en el capítulo 29 de Salmos, mentira, en el Salmo 29, no el capítulo, dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová que desgasta las encinas. Es contundente, ¿no? Como solo con la voz. Nosotros quizás con la voz hacemos un sonido o cantamos mal a veces, pero él solamente con la voz, con ese aire que sale de su boca, llamas de fuego, hace temblar un desierto, ¿no? Desgasta encinas, y yo diría, tengo miedo, pero no debería ser así. Porque como vimos anteriormente, el Señor es misericordioso, el Señor es amoroso, y verdaderamente el Señor es misericordioso y amoroso porque envió a su único Hijo para salvar a nosotros, viles pecadores, a salvarme a mí, que en verdad, no sé, si había un gusano, el gusano me estaba pisando a mí. O sea, imagínense eso, de lo que nada que soy. Y uno dice, cuánta ingratitud hay en nuestras vidas, cuánta ingratitud que no solamente no buscamos a Dios, que no buscamos oírle, que no queremos oírle, que estamos alejados y no lo reconocemos como consecuencia de esto. Pero el Señor es fuente de bendición, el Señor es fuente de esperanza, y eso es lo que tenemos que regocijarnos y decir, bueno, Señor, tú me amaste como nadie en el mundo. Nadie me va a amar. Y no me escuchen cosas. Nadie me va a amar como el Señor. ¿Sí? Mi esposa también. Pero también me pongo a pensar y digo, yo no sé lo que hay en los corazones de ustedes. Yo quizás puedo entender un poco mi corazón. O sea, un poco. Pero si hoy, querido amigo, no tienes al Señor en tu corazón, no has tomado la decisión de rendirte y postrarse a sus pies y decir, voy a arrepentirme de todo lo mal
que he vivido. Si no tomaste esa decisión, sabé que, como dice el capítulo 36, versículo 33, el trueno de Dios, la voz de Dios declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y piensa esto, ¿no? Él gobierna cada día. Él dice al sol que salga, a la lluvia que esté sobre nosotros o que no esté, al sol dice, bueno, no vas a estar porque te interpongo las nubes, y a nosotros quizás nos da un poco de calor, un poco de frío, y solamente vemos eso. Decimos, bueno, qué loca que está la naturaleza, ¿no? Pero en realidad es el poder de Jehová gobernando cada día. Y no solamente el poder de Jehová está en la creación, y bueno, hizo la creación y ya está, se retiró, y envió a su hijo, y bueno, pero él no, está cada día sus misericordias son enormes para con nosotros, y no las vemos. Y ahí caemos en esa ingratitud de decir, bueno, yo tengo que tomar esta decisión, yo tengo que hacer esto. Mis tiempos me dicen que lo tengo que hacer. ¿Y Dios? Que te da un sol cada mañana, que te da un descansar, ¿sí? Que te da cada una de las bendiciones. Cada uno de nosotros tiene una bendición particular, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe que Jehová le ha dado al menos una bendición, ¿sí? Quizás 2, 3, no importa, pero es lo que Dios te dio para ti. Y tú estás siendo ingrato, yo estoy siendo ingrato en decir, bueno, no quiero que Jehová esté en esta decisión, y lo aparto. ¿Me parece? Versículo 11 del Salmo 29, perdón, versículo 10 del Salmo 29 dice, Jehová preside en el diluvio, Jehová es el juicio, Él va a juzgar. Si no te has arrepentido, si no te has arrepentido de la condición pecaminosa y no pediste rescate al único que es verdadero, al único que es el camino hacia la salvación, a Jesucristo. Y el versículo, perdón, los estoy yendo de acá para allá. El versículo del capítulo 37 de Job, 6:7 dice, porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos conozcan su obra. Quizás hoy no te has dado cuenta, ¿sí?, de que Jehová está en toda su obra. Quizás hoy no te has dado cuenta de que deberías tener una decisión tomada respecto a esto. No deberías decir, bueno, en realidad yo no sé si verdaderamente el Señor va a juzgarme, ¿no? Estás totalmente equivocado, y ahí sí estás equivocado, ¿sí? Pero dice, solo con la lluvia hace retirarse a todo hombre. Y yo imagino toda la gente corriendo cuando viene una lluvia potente, y bueno, vamos a resguardarnos, dale que me está mojando el pelo, dicen las mujeres, y demás, ¿no? Pero solamente con la lluvia. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios a quienes no hayan aceptado al Señor? Así que te pido encarecidamente, yo no conozco tu corazón, pero te pido que reflexiones sobre esto. Yo verdaderamente me gustaría verlos a todos, ¿sí? Cuando el Señor vuelva, ¿sí? Me gustaría verlos a todos. Pero yo no sé, solamente el Señor escudriña los corazones, ¿sí? Por eso te pido, te imploro, que reflexiones sobre esto y que no dejes pasar hoy. Que no dejes pasar hoy. Y por último, y no lo tomo. Hermanos, si sientes que hoy has puesto a otros reyes para oír, otras vanidades que no salvan, ni libran, ni nada, y no has puesto a la voz de Jehová para tomar una decisión, o más aún, ya has tomado una decisión que pelea contigo, que es más fuerte, que es anterior a escuchar a la voz de Jehová, no todo está perdido. No todo está perdido. Del mismo modo que Samuel y Jeremías le exhortó al pueblo de Israel a que se vuelvan de su camino y escuchen a la voz de Jehová y le sirvan de todo su corazón, del mismo modo tenemos que hacer nosotros. Cuando caemos en estos errores de decir, bueno, yo tomé una decisión apresurada,
La tomé, bueno, está bien, la tomé. Me tengo que volver atrás y decir, muchas veces, ¿no? Comernos el orgullo y decir, yo quiero seguir a Jehová. Yo quiero seguir a mi fuente de esperanza, ¿no? Si no, termino en plena vanidad. O si tomamos esa decisión sin creyendo, ¿no? Creyendo de que verdaderamente buscamos la voluntad de Dios, cuando en realidad uno ve la decisión y dice, esto es pura emoción, ¿no? Esto es puro corazón, ¿no? Esto es pura carne, ¿no? También tenemos que volvernos atrás y esperar en la voluntad de Dios, en los tiempos de Dios, esperar, oír su palabra y reflexionar de tal grado que podemos llegar a decir, bueno, Señor, esto es lo que tú quieres, sea bueno, sea malo para mí, voy a obedecer. El Salmo 145:9 dice, bueno Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno Jehová para con todos. El Señor no quiere verte mal. El Señor no quiere que perezcas un castigo. El Señor tiene misericordia de ti, de mí, de todos nosotros, cada día, en cada momento. Lo podemos ver con el clima. A algunos les gusta más, a otros menos. Pero es una misericordia de Dios. Así que vamos a ver. Amado Padre, te doy gracias, Señor, de tu palabra, Señor, de que la podemos tomar como guía, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarte a ti el timón, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, y buscarte siempre en primer lugar. Ayúdanos, Señor, es lo único que te pido. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí primeramente, para que toda decisión que tomemos estés tú ahí. Que todo tiempo que esperemos sea esperando tu voluntad, esperando tu palabra, Señor. Ayúdanos a reflexionar cada día, Señor, en cuanto a esto. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Las cabezas gallas, por favor, hermano, que lo vamos cerrado. Reflexionemos, hermano, por un momento, allí en su lugar. Que no sea un mensaje más. Reflexiona. ¿Estás oyendo la voz de Dios verdaderamente? ¿Estás autoengañando a ti mismo? ¿Te quieres convencer de que oyes la palabra de Dios, que sigues el consejo de Dios, pero en realidad no lo estás haciendo? ¿Te enojas cuando escuchas un consejo? ¿Te enojas cuando recibes la exhortación de la palabra de Dios? ¿Estás escuchando? Oye la voz de Jehová. Oye la voz de Jehová. Salomón dijo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos. Por no oír la voz de Dios, por aborrecer la palabra de Dios, sufrimos consecuencias en nuestra vida y nos enojamos y nos quejamos contra Dios. ¿Por qué padezco esto? ¿Por qué sufro esto? Porque no escuchas la voz de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gracias a Dios por su gracia infinita, que ha llegado a nuestros corazones, aquellos que le hemos creído y nos hemos arrepentido. Gracias a Dios porque nos colma de bendiciones, aún en nuestras desobediencias, nos colma de bendiciones, pero perdemos muchas al no oírlo. Podrías tener más y más de lo que tienes en este momento, pero ha frenado la mano de Dios por tu desobediencia.
Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Puedes tener esa paz que tanto necesitas si le obedeces, si escuchas a su voz. Toma una decisión ahí en tu lugar. Habla con el Señor. Habla con Él. Precioso Dios, Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor. Transfórmanos, Señor, a través de ella. Guíanos por buenos caminos, Señor. Condúcenos a buenos puertos, Señor, para que nuestras vidas glorifiquen tu nombre, para que el mundo vea nuestras vidas y vean cómo somos bendecidos y prosperados a través de la obediencia en tu palabra. Señor, que tú siempre seas engrandecido, porque tú eres el digno. Tu voz es potente, tú creaste todas las cosas. Nosotros nada somos, Señor. Solo somos portadores de tu grandeza, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.